492 años de historia tiene el Paraguay, desde aquel día en que García pisó estas tierras y luego Gaboto navegara las aguas de los ríos Paraná y Paraguay. 492 años tachonados de historias, muchas de ellas de infortunios, de glorias, de heroísmo, de injusticias y logros, de méritos y lucha, de tristezas y alegrías. 492 años que nos enseñan un camino que debemos elegir, una senda que debemos andar y una actitud que debemos asumir para honrar. Alejo García en 1524 caminó junto a 2000 guaraníes desde el Atlántico hasta el río Paraguay. Partió desde el puerto de Patos y llegó hasta la que sería Asunción, y a su paso descubrió las cataratas del Iguazú, dejando abierta una senda que recorrerían luego Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Ulrico Smidl y los mismos jesuitas. 2 años más tarde, Sebastián Gaboto remontó el río de la Plata, navegó el río Paraná y luego el río Paraguay. Cumpliendo una promesa, en 1537, Juan de Salazar y Espinosa fundó una casa fuerte, a la que dio el nombre de Asunción, e inició el fenómeno del mestizaje al unirse él y sus compañeros a las mujeres guaraníes del lugar. La solariega, la madre de ciudades, el amparo y reparo de la conquista, no fue el afortunado puerto marino al que todos llegaban después de cruzar el mar. Sin embargo, fue el refugio de aguas mansas, de nativos amables y amistosos, de clima tranquilo y abundancia de recursos que la convirtieron en la base de la expansión española en el centro de América. También fue la base de la primera gobernación del Río de la Plata, allá por 1617, y cuna del primer grito de libertad en América al aliento de la frase latina Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Mientras tanto, franciscanos y jesuitas, al frente de sus misiones y reducciones, hacían propicia la utopía de una tierra sin mal, ideal guaranítico que se esfumó con el tiempo en el rumor de la selva que vio fundarse pueblos y cobijó el proyecto de una nación que dio sustento al Paraguay. Un Paraguay cuya libertad nació en 1811, al grito de independencia, sin derramar una gota de sangre por la valentía de sus jóvenes capitanes y adalides, Yegros, Caballero, Bogarín, Troche. También joven fue don Gaspar Rodríguez de Francia, quien sostuvo con firmeza las riendas de la autodeterminación ante el acoso de los vecinos y alguna que otra pretenciosa aventura de algún libertador. Don Gaspar entregó a su muerte en 1840 a don Carlos Antonio López una ordenada y sustentable nación que daría la bienvenida a otro proyecto. Iglesias, edificios, industrias y cuarteles modernos se levantaron en Asunción y el resto del país de la mano de técnicos, ingenieros y arquitectos extranjeros contratados para darle al país una nueva cara, lavada por el progreso económico y la apertura comercial de los ríos que traía prosperidad a la población y al Estado. Surgió así de su mano un nuevo y moderno Paraguay, abierto, independiente y orgulloso, cuya prosperidad fue detenida por la cruenta tríplice que arrancó de su mapa territorios, de sus tierras a sus hombres y mujeres más brillantes, y legó al mundo sin pensar para siempre, para la posteridad, al héroe máximo, al gran mariscal Francisco Solano López, cuyo recuerdo de sacrificio suyo y del pueblo paraguayo llenó las páginas mundiales de historia a partir del mismo instante de su paso a la inmortalidad en Cerro Corá, un 1 de marzo de 1870. Esa historia cruel fue de nuevo reescrita después de la hecatombe, a base de sacrificio,
del esfuerzo por reconstruir un país asolado materialmente, pero cuya moral se mantuvo intacta y fue sostenida por su pueblo, que dando vueltas las hojas del tiempo acrecentaron la memoria cultural del Paraguay. Esa cultura de los Juanes, de los Cardoso, Pane, Oleari, Domínguez, Báez, González, Gondra, Centurión y tantos más. Esa cultura que resuena en los versos de Ortiz Guerrero y Jiménez a ritmo de la guarania de Flores y la polca de Emiliano, el juglar cantor de la otra gran conmoción nacional que enfrentó el Paraguay para defender la heredad del Chaco paraguayo apenas 72 años después de la Guerra Guazú. La Guerra del Chaco de 1932 a 1935 fue un acontecimiento que hubiese cortado en jirones al Paraguay si no hubiese sido por el carácter de su pueblo, que transformó desigualdad de infraestructura en ventaja estratégica, que supo contrarrestar la desventaja numérica con arrojo y bravura, posibilidades económicas con decencia financiera, recursos armamentísticos con la eficiencia de sus soldados y la inteligencia de sus jefes, oficiales y dirigentes civiles. Citar es siempre injusto, porque obliga necesariamente al olvido de la gran mayoría, pero los héroes que quedaron en el campo de batalla y los que hasta la actualidad viven en la memoria colectiva, merecen que se recuerde a sus conductores y conducidos, el presidente Ayala, el mariscal Estigarribia, el coronel Franco, Ántola, Garay, Velayev, Rojas Silva, Villalba, el Yacaré Valija, Duré, Pastora Céspedes y hasta el último ignoto soldado desconocido merecen la gloria que se ganaron a costa de su sangre derramada generosamente por amor a su patria. Y a pesar de todo, con la moral siempre en alto y con la valentía de sus guerreros poetas, el Paraguay volvió a demostrar con orgullo y sacrificio de vidas humanas la veracidad de su tesis sobre el campo de batalla. La historia del Paraguay es rica en valor demostrado hasta el sacrificio. Es consecuente con su destino y su pasado, cantado en las notas de la guitarra de Mangoré y solfeada por las cuerdas del arpa de Digno García, relatado con la pluma de los Amaral, de los Bray, de los Roabastos y Casaxia, registrado con el pincel de los Vestar, Daponte y Alborno, grabado con la gubia de los Blinder y Jiménez y cincelado por los Colombo, Almeida o Guyán. El Paraguay es también Acaraú, es Itaipú, el Paraguay es Yacinetá, el Paraguay es campo, selva y río. El Paraguay es su gente, sus indígenas, su campesino y el ciudadano urbano. El Paraguay es tradición, costumbres y folclore. El Paraguay es San Juan, el chipá, el tereré, la yerba mate, los remedios yuyos y la Virgen de Caacupé. El Paraguay es también estructura moderna, es explosión edilicia, es infraestructura que se actualiza e instituciones que son empujadas a funcionar bien, mejor y eficientemente día a día en un proyecto que ya no tiene vuelta porque así lo exige la gente cada vez más. El Paraguay es también un país de altos contrastes sociales, pero solidario y amable, de costumbres sanas y libres que busca un mejor porvenir. Un Paraguay que se juega en la capacidad de su mayor capital, el recurso humano, el de sus jóvenes, el de sus dirigentes responsables, el de los planes estratégicos de crecimiento y bienestar que están cambiando la estructura y el tejido social con la intención de conformar una sociedad más igualitaria y más justa en la búsqueda del porvenir venturoso que todo pueblo se merece para ser feliz. ¡Viva el Paraguay!